Hola, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho. Y bueno, el tema lo habéis elegido vosotros y recordáis a través de mis historias de Instagram, de Facebook y de mi WhatsApp, os preguntaba, os pedía consejo a la hora de poder tratar un tema que os resultara interesante para esta semana. Hubo varios, uno fue la amnistía, mayoritaria, ya os lo digo, otro fue la utilización de las lenguas cooficiales y alguna persona me preguntó por el tema de las donaciones y algún negocio jurídico específico que vamos a ir tratando a lo largo de las semanas, porque en definitiva este programa en lo que consiste en que vosotros me transmitáis vuestras inquietudes y yo intente de la mejor manera posible y dentro de mis conocimientos poder explicárosla. El tema de la amnistía, en primer lugar, tenemos que remontarnos al año 1977, hay una ley de amnistía. Tenemos que entender el contexto social en el que se produce y el contexto histórico en el que nace. Y es que veníamos de una época de una dictadura, de la dictadura franquista, y en ese momento, en aras de conseguir una transición que nos llevara a la democracia, se pensó o se aprobó mediante el Consejo, o sea, mediante el Congreso, la ley de amnistía, que consistía en, de alguna manera, conseguir que ese ordenamiento jurídico que había en la fecha del franquismo quedara apartado y los delitos que se habían producido en esa confrontación o en ese momento pues no tuvieran ese reproche penal, pero insisto, en aras a deslegitimar esa época franquista. Se consiguió por consenso y se permitió conseguir la democracia de la que hoy partimos. Los principios de la democracia, a mí me gusta decirlo de una forma más clara, de primero de democracia tenemos una serie de conceptos que son la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que no puede haber discriminación por razón de raza, sexo, religión o bueno, eso viene recogido en el artículo 14 de la Constitución y más adelante también la no discriminación por lugar donde nos encontremos. Unido al principio de igualdad de todos los españoles, tenemos la separación de los poderes, es decir, tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial y no puede haber mezcla entre ambos. Me diréis, hemos visto constantemente injerencias de uno de los dos, de un poder sobre el otro. Bien, que haya unas injerencias puntuales no implican la perversión del sistema, implican la perversión de ese órgano en ese momento, pero el sistema debe de funcionar. Se habla de una independencia y bueno, y luego tenemos la imparcialidad y la independencia de los jueces que forman parte del poder judicial. Explicadas estas cosas, os tengo que explicar en qué consiste la amnistía y qué dice la Constitución de la amnistía. Bueno, la Constitución no permite una amnistía general, ¿vale? Permitiría un perdón individual, que son los indultos, que ya vienen recogidos por la ley y que vienen aplicándose constantemente. La diferencia entre un indulto y la amnistía es que el indulto se produce sobre una persona en particular, ha habido un reproche penal y una condena a través de la aplicación del Código Penal y lo que se hace es perdonar ese delito que se ha cometido. Pero el delito se ha cometido, la persona ha sido sentenciada y existe un reproche a esa actividad, a ese delito. Lo que pasa es que por una serie de cuestiones que deben de estar tasadas y que deben de ser aprobadas por los jueces, esa persona en concreto se le ha indultado, se le ha perdonado. Perdonado. La diferencia con la amnistía es que en el indulto el delito ha existido, se ha reconocido y se ha perdonado, y en la amnistía decimos que el delito no se ha producido, evitamos en muchas ocasiones la sentencia, o sea, que pase por un proceso judicial y sentamos un precedente a la hora de determinar que ese delito no existe. Con lo cual, si tenemos un artículo del Código Penal que establece una serie de penas por unos delitos cometidos, es tanto como decir que ese delito no existe, lo apartamos del Código Penal y decimos que no ha pasado nada. Pero insisto, no existen las amnistías a individuos generalizados, o sea, en general. En el ordenamiento jurídico español existen los indultos, los perdones,
pero tiene que haber arrepentimiento. En la amnistía todos estos procedimientos desaparecen y crean una serie de desigualdades entre los ciudadanos que lo que provoca es la quiebra del Estado democrático, porque, insisto, de primero de democracia es la independencia judicial, la independencia de los poderes, o no intromisión de los poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la interferencia entre ellos y la igualdad de los derechos de los españoles en la aplicación de la ley. La amnistía se lleva a cabo por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿vale? Porque tiene que haber una legislación y el Ejecutivo, y nos saltamos al Poder Judicial. En los indultos nunca nos saltamos al Poder Judicial. Es complicado, no quiero entrar en cuestiones políticas, simplemente quiero explicaros en qué consiste la amnistía y qué diferencia hay con el indulto. Pues nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes, y si sigue habiendo algún tipo de problemas o de falta de no entendéis el tema de la amnistía, me lo hacéis llegar, yo os lo vuelvo a explicar, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta, y eso sí que es importante, que trabajamos con unas normas. Nuestra norma es la ley, en este caso es la Constitución española, y debemos de respetarla mientras no haya una modificación de la misma en la que participemos mediante referéndum todos los españoles para la modificación de la Constitución, y a partir de ahí, pues bueno, podríamos estar hablando de otras cosas, pero hoy tenemos los medios que tenemos, trabajamos con las normas con las que trabajamos y hay unas reglas del juego, y es que tenemos que utilizar la Constitución y no podemos saltárnosla. Os mando un saludo y nos escuchamos el próximo viernes.